Hola, mi nombre es Betsaida Laroche y vamos a estar analizando las diferencias existentes entre estudios cuantitativos y estudios cualitativos. Vamos a seguir con la serie de análisis de caso. Vamos a estar utilizando el caso de análisis de estudio cuantitativo de MIPYMES en la ciudad de Córdoba, Argentina, y vamos a incluir un caso más de estudio cualitativo. La línea cronológica será expuesta de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el gap y los objetivos. Analizaremos las diferencias más evidentes en los dos modelos. Luego tenemos la revisión de literatura, qué características tienen en cada modelo, la metodología, cómo es diferente la muestra, las variables y los procedimientos en un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo. También haremos una comparación del análisis de resultados, ya que hay cualidades inherentes relacionadas al tipo de estudio. Y para esto vamos a analizar propiamente, ejemplificar los resultados en ambas investigaciones. Para esto vamos a analizar el caso que hemos estado viendo, que es el de MIPYMES en Córdoba, para poder expandirse a través de tecnologías de la información. Vamos a estar analizando un caso de estudio con una temática muy similar, que es cómo la incorporación de tecnologías de la información incide en el proceso de exportación de MIPYMES mexicanas. El gap y los objetivos en el apartado 1. En el Gap of Knowledge del estudio cuantitativo se nos dice que hay una carencia de literatura empírica sobre la incidencia del e-commerce en la estructura organizacional de las MIPYMES. Notemos lo importante. Acá nos dice que este sujeto es muy poco estudiado y que hay una carencia en la literatura empírica. Eso significa que lo que hacen falta son estudios de datos, como esto incide acá. Y eso es sí como el investigador nos va guiando hacia datos cuantitativos, es decir, qué es lo que hace falta, qué es lo que pretende plantear más adelante en el problema. El estudio cualitativo nos muestra que uno de los vacíos en el conocimiento es el comportamiento en la internalización de las MIPYMES. Acá. Se suele enfocar en efectos macroeconómicos o en grandes corporaciones como sujetos de estudio. Entonces podemos notar que si bien los dos nos hablan de que el sujeto ha sido muy poco estudiado, determinar este gap en un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo nos supone problemas completamente diferentes, ya que esto nos va a ayudar a perfilar el sujeto. Es lo que nos está diciendo, nos hace falta perfiles. En cambio, el otro nos está diciendo nos hace falta estudios empíricos. Queremos estudios empíricos. Y es ahí donde se centra la investigación. Eso nos va a ayudar a crear un planteamiento de problema acorde a las necesidades y al modelo de nuestra investigación. Procedemos ahora a analizar las diferencias entre los objetivos cuantitativos y cualitativos. Vemos ahora el objetivo cuantitativo que dice lo siguiente. De esta forma, el objetivo de este trabajo consiste en analizar las relaciones causales entre factores organizacionales y de entorno, las estrategias y control de gestión de TIC y el nivel de aprobación del comercio electrónico comerciales y de servicios en Córdoba. Entonces, podemos identificar lo siguiente. Analizar las relaciones causales. Esta palabra es sumamente pesada, porque como bien sabemos, los estudios cuantitativos o miden cosas o describen conceptos. Esto quiere decir que es a través del análisis que se va a llegar a las conclusiones, a través de estas dos vías. Y acá se mencionan las variables. Vamos a profundizar en las variables ahorita. En MIPYMES.
y también acá ligeramente la muestra. Vemos. Ahí vemos la población de estudio y va a incidir profundamente en esto. ¿Qué significa? Que el objetivo probablemente tenga que ser medido para poder ser sustentado, porque incide en una población muy grande, que son las MIPYMES de servicios en una ciudad. Ahora analicemos el objetivo de estudio cualitativo. En este caso se nos presenta en inglés, vamos a traducirlo brevemente y dice que se pretende identificar los antecedentes generales en un grupo de SME, que son las abreviaciones que se utilizan para pymes en inglés, determinando patrones de internacionalización en países que generan valor agregado con tecnología de la información, creando un perfil estructurado. Se espera crear conclusiones sobre las capacidades de los países en desarrollo y su participación en la cadena de valor y su posterior efecto en la exportación de tecnología. Entonces, analicemos acá brevemente, como paréntesis, que se habla de un grupo nada más. Vean qué interesante. No dice cómo, ni por qué, ni dónde, un grupo. Ya esto nos sugiere que es quali. Pero lo que nos confirma es esto, que lo que se pretende hacer es explorar los patrones de exportación de países que crean valor agregado utilizando tecnologías de la información. ¿Pero cómo? A través de perfiles de estas empresas. ¿Qué nos dice esto? Que el objetivo es medir a profundidad el sujeto de investigación. Y eso es precisamente lo que hace un estudio cualitativo. De esta manera es que se nos plantea. Y podemos deducirlo simplemente con el objetivo de estudio. Seguimos con el segundo apartado, que corresponde a la revisión de literatura y las características que presentan ambos modelos de investigación. El análisis de literatura en estudios cuantitativos suelen ser mucho más extensos, ya que tiene como características inherentes la estática y que es prescriptivo. ¿Qué significa que un estudio cuantitativo es estático? Bueno, esto quiere decir a que las teorías son recurrentes, a que lo que es planteado al principio se retoma posteriormente en los resultados, es decir, como que no se mueve de cierto sistema. Imaginémonos como un sistema de bandas en donde el autor dice si concuerda o no y cita y luego contradice ciertos argumentos. Eso es prácticamente lo que va a hacer el autor en un estudio cuantitativo. También se habla de que es prescriptivo cuando se utiliza literatura para fundamentar la relación esperada entre las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor utiliza lo que han dicho otros autores para apoyar su hipótesis, para explicar por qué cree que eso es una predicción probable. Un estudio cualitativo, en cambio, va a tener una cualidad informativa en la revisión de literatura. Notemos por acá, si gusta puede parar el video, él describe lo que está pasando en el mercado mexicano. Los patrones de globalización y cómo se integran las empresas mexicanas. Eso es más o menos lo que hace el autor, cumpliendo con esta característica de informar simplemente el fenómeno, contextualizar ligeramente. También se dice que es por esto que la revisión de literatura tiende a darle una característica dinámica al estudio cualitativo, ya que al no necesitar teorías para fundamentar su hipótesis o la teoría que va a ir redactando a lo largo del estudio, le permite tener una perspectiva mucho más abierta y permitir que nuevas ideas salgan a lo largo de la investigación. Proseguimos a analizar las diferencias metodológicas en los casos de estudio. Tenemos características acá en muestras en estudios cualitativos
y muestras en estudios cuantitativos. Las analizaremos brevemente y veremos si encajan con nuestros estudios. La primera en estudio cuantitativo, acá, dice que busca una muestra probabilística. Habíamos visto que la muestra probabilística era la que se elegía entre toda la población de estudios. Se buscaba al azar los sujetos entre toda la población. Luego dice que se busca con esto, por supuesto, que la muestra sea representativa. Dice que también busca que la muestra represente a la población general. Esto para crear afirmaciones y testear las teorías que expliquen determinado fenómeno en la población. Respecto a las muestras en la población cuantitativa, dice que se busca intencionalmente y se seleccionan sitios o personas que puedan ayudar a entender el fenómeno de una mejor manera. Busca desarrollar un entendimiento de una manera más específica. También explica que lo que pretende es crear información útil y entender un fenómeno a detalle, a profundidad. Esas son las diferencias que se nos presentan. La descripción de los datos de una muestra cuantitativa presenta lo siguiente. Entonces, acá tenemos que es una investigación empírica. La información proviene de una encuesta. Acá se mencionan las variables que se van a estar recolectando: tamaño, sector de actividad, antigüedad, educación, cultura organizacional, cultura informática, etc. Y esa parte es la que nos interesa. 1.200 empresas vinculadas, donde solo 139 completaron la encuesta. Entonces, en este caso tenemos que la muestra es no probabilística porque los autores, para tener esta muestra, dependen de otros factores, que es que las empresas completen la encuesta o no. Más adelante vamos a estar analizando esta información porque ellos mencionan algo muy interesante acá. Ahora, esta muestra cumple con las características que se mencionaron anteriormente, que es que estos sujetos de acá, de los que sí se pudo recolectar información, va a representar al total de los individuos, ya que las muestras en estudios cuantitativos buscan ser una representación fiel de los mismos. Y así los resultados, las teorías que se exponen en este estudio, van a ser tomadas en cuenta en la población total. Las muestras en estudios cuantitativos, como vimos anteriormente, tienen características diferentes. Son mucho más pequeñas, 26 empresas. Recordemos que el autor mencionó que tomaba un grupo de empresas mexicanas, no mencionó ni cómo, ni por qué, ni el método para elegirlas. Tomó un grupo de empresas mexicanas. Eso significa que estas 26 empresas van a ser la representación de ellas mismas. No pretende abarcar una población más amplia, porque su objetivo es explicar un fenómeno que incide directamente en ellas. Precisamente porque lo que analiza es el fenómeno a profundidad. Y aquí, estas son las variables que se exponen. Y es que el autor en este estudio pretende determinar, recordemos que lo que él pretendía determinar era las cualidades que se encontraban en la empresa y los antecedentes de los fundadores y cómo esto incide en la cadena de valor de las empresas a la hora de exportar. Esto significa que el autor lo que quiere saber es, lo que pretende es teorizar, y esto se realiza en estudios profundos. Por esto la característica de la muestra. Respecto a las variables en los estudios cuantitativos, recordemos que lo que analizamos en el estudio del caso cuantitativo era la incidencia de los factores organizacionales sobre la adaptación del comercio electrónico. Entonces,
Una vez se tienen identificadas las variables, recordemos que las variables en esos estudios son analizadas en términos numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan ser medibles. En este análisis de caso, el autor utiliza el modelo de ecuaciones estructurales. La herramienta a utilizar para medir las variables es sumamente importante en los estudios cuantitativos, ya que esto es lo que va a determinar los resultados posteriores. Entonces, los investigadores tienen que estar completamente seguros de elegir un instrumento válido y el que capture la información que se desea analizar. En este caso, este autor utilizó el modelo de ecuaciones estructurales. Para darle confianza al lector, menciona brevemente qué es el modelo. Acá sigue con la misma explicación. Y en esta ocasión, en esta parte de acá, si quieren pausan para leer con más detenimiento, el autor menciona por qué es válido y por qué el margen de error también está contemplado. Y así es como luce el modelo de ecuaciones estructurales. Las variables en estudios cualitativos se caracterizan porque lo que buscan es analizar la profundidad. Entonces, para identificar esto, se extrajeron dos hipótesis. La primera dice que la subsección del valor agregado al que corresponda el portafolio de servicios de tecnologías de la información en la curva sonriente influencia la selección en el mercado internacional. Entonces, una curva sonriente sería más o menos esto. Es una función cóncava hacia abajo. El autor lo que nos dice, bueno, en esta parte estaría la inserción en el mercado internacional. Y esta parte estaría el valor en la cadena. El autor lo que nos dice es que va a analizar su muestra y a posicionarla acá para ver si realmente hay una influencia, si esta predicción se cumple. La otra hipótesis es que el autor piensa que los antecedentes de los fundadores impactan la posición en la cadena de valor de las empresas de tecnologías de la información. El autor lo que nos dice acá es que va a perfilar a los fundadores según sus antecedentes profesionales. Entonces, en la primera tenemos que describe y en la segunda tenemos que analiza a profundidad. Por esto sabemos que las variables pertenecen a un estudio cualitativo, porque cumple con la función precisamente de un estudio cualitativo. En el procedimiento de un estudio cuantitativo tenemos que encontrar las siguientes cualidades. El primero es que sea ético. El segundo es que tiene que evitar errores. Y el tercero es que el procedimiento para recolectar datos debe ser estándar. ¿A qué nos referimos con ético? A través de estos tres ejemplos se puede identificar mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de ética, se está hablando de que para recolectar los datos o analizar las variables no se está incurriendo a un daño a los sujetos de estudio o a la muestra. No le estamos quitando la comida a alguien para ver cómo reacciona su cuerpo, no estamos haciendo nada ilícito o que atente contra la cualidad de ser humano o el derecho de los individuos. Por ejemplo, notemos acá otra característica importante. Cuando hablamos de ética, podemos encontrar documentos éticos, aquellos que tienen respaldo institucional de la investigación a la cual el académico o los estudiantes pertenecen, o cuando se obtiene la información a través de organismos, como acá, y en muchos estudios en donde se utiliza esta entidad para recolectar la información. Entonces podemos notar que se cumple perfectamente. La segunda cualidad es que se evitan los errores. Acá no fue posible evitarlos, simplemente el autor lo que hizo fue reconocer que hubo un sesgo. Recuerden cuando hablábamos de la muestra,
que se hablaba que la muestra era no probabilística porque únicamente 139 empresas respondieron la encuesta. Aquí el autor lo que hace en esta sección es explicar de que, por qué solo 139 empresas respondieron la muestra, que era un requisito para una capacitación y tal. Entonces, que eso va a provocar un sesgo. Pero también acá menciona la incidencia en los resultados. Entonces aquí dice que los resultados pueden ser extendidos a MIPYMES comerciales y de servicios que tienen interés en adoptar comercio electrónico. Probablemente también incluya como esta causa en las líneas futuras de investigación. Pero si bien la muestra no se puede evitar, se reconoce y se rectifica. Recordemos que también el autor mencionaba que en su instrumento de estudio, que eran las ecuaciones estructurales, ya incluía una cierta adaptación del sesgo. Y por último tenemos que es estándar. ¿Qué significa esto? Que el instrumento se aplicó de manera equitativa a todos los participantes, que se utilizó el mismo instrumento con las mismas preguntas y que se pretende tener una muestra equitativa también. Entonces aquí dice que la clasificación de las empresas y los porcentajes que constituyen. Y esta cualidad de estándar también se aplica al instrumento, se utiliza el mismo para todos. Acá tenemos un ejemplo de que la muestra fue convenida por conveniencia. ¿Y de dónde? Sin embargo, como se puede seguir apreciando, si gusta, paran el videito, no se explica por qué. Simplemente se explica que fue una muestra conveniente para teorizar el fenómeno. El procedimiento de investigaciones cuantitativas podemos encontrarla muy importante en la sección de Dataset, que es su parte de la metodología de investigación o la sección metodológica. Y lo que hace simplemente es describir lo que se espera encontrar. Entonces aquí lo tenemos. Determinar si existen participantes de SME en la cadena de valor, en subsección de tecnologías de la información. Menciona la muestra otra vez. Y según estas clasificaciones se refieren a las subsecciones, el valor agregado que las empresas proporcionan a sus servicios. Y aquí cómo recolecta la información, que dice que es a través de redes sociales como LinkedIn. Bueno, recordemos que también lo que él pretendía era realizar un perfil de los fundadores, un perfil profesional. Entonces acá menciona cómo recolecta la información ligeramente. Y eso sería, pero en síntesis lo que pretende en el dataset es mencionar lo que se quiere encontrar. A la hora de encontrar resultados, en un análisis cuantitativo y cualitativo tenemos diferencias sumamente plausibles e importantes. Los estudios cuantitativos cuentan con 3 características predominantes en la sección de resultados. Una de ellas es que necesita contextualizar la información que va encontrando. Esto se debe precisamente a que recordemos que su teoría tiene bases teóricas, lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, acá tenemos un pequeño contexto que realiza el autor. Y esto lo voy a repetir. Si pusiéramos todo el análisis de resultados, podemos ver que es un patrón que realmente lo repite.
Otra característica es que entrelaza los temas de una manera muy estrecha. Acá entre lo que muestran las variables y los resultados, las tablas y figuras, para explicar lo que pasa con las hipótesis. Si gustan pueden parar ligeramente el video. Y finalmente, realiza mucha revisión bibliográfica. Recuerdan que una de las características en la revisión de literatura es que es estático. Bueno, precisamente al ser estático, él vuelve a las citas, a los autores, lo que se dijo, lo que no se dijo, qué se piensa con respecto a la información que se tenía anteriormente y cómo esto encaja con los resultados que se tienen ahora. Como se muestra en esta sección. Lo que va a hacer es precisamente una comparación y eso es lo que le da la característica de estático. Y es por esto que esto es inherente en la sección de resultados de un estudio cuantitativo. Los resultados de un análisis cualitativo se presentan de manera muy diferente, casi contraria, y es que el contexto o se presenta de una manera muy laxa o es completamente nulo. También podemos notar que no hay una secuencia de ideas tan relacionadas como en el caso anterior. Para mostrar los resultados, no hay esa interrelación. Como podemos ver acá, nos habla de la forma de la curva. Aquí nos habla del test que utilizó. Aquí nos habla de las implicaciones en el mercado norteamericano según el subsector. Como pueden recordar, hace pocos segundos vimos que en el caso anterior la secuencia de las ideas sí era mucho más estrecha, no se reconocía cuando empezaba a hablar de un tema y del otro. Acá sí es completamente aparte. Y como punto final podemos notar que no hay una revisión literaria, no vuelve a las ideas del marco teórico. Y es que una característica de este tipo de investigaciones es que puede encontrar nuevos puntos de vista, nuevas teorías y no necesita fundamentar sus hallazgos con literatura anterior. Y es por eso que no encontramos nada acá, siendo estas las tres diferencias principales e inherentes en los dos tipos de estudio. Como podemos observar, los estudios cuantitativos nos ayudan a entender fenómenos a rasgos generales, tienen un mayor alcance también, y es que busca medir las variables para determinar la incidencia. Es precisamente por esto que los estudios cuantitativos correlacionan la información que van encontrando. En cambio, los estudios cualitativos tienden a describir los fenómenos a profundidad, a encontrar teorías, a describir por qué un determinado comportamiento no se ajusta a la norma. O también busca analizar la información de una manera introspectiva, es un poco más subjetivo. Y es importante tomar en cuenta que depende de lo que queramos encontrar en la investigación, es que vamos a determinar el fenómeno, el modelo de estudio, y que este modelo es el que nos va a ayudar a elegir el sujeto de investigación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus recomendaciones y nos vemos en el coach. Hasta luego.